Es 1 de septiembre y los alumnos de Israel vuelven hoy a las aulas con estrictas medidas de higiene, distancia física y control en los centros educativos para evitar que las aulas se conviertan en un nuevo foco de contagio. Pero no será una vuelta a clase normal, porque las lecciones tendrán lugar también en teatros e incluso en los parques. El curso escolar arranca con mucha incertidumbre porque Israel no ha conseguido controlar la segunda ola de coronavirus y porque el Ministerio de Sanidad ha informado de un nuevo récord de infecciones diarias. Si hay una cosa que hemos aprendido de esta pandemia es que el virus no entiende ni de razas ni de religión. Lo único que lo para son las medidas de higiene y el distanciamiento físico. Es en las zonas más densamente pobladas y donde las personas no pueden mantener la distancia donde el virus se expande a sus anchas, y esta condición fatal la encontramos en el suburbio de Tel Aviv, Bnei Brak. Más de 200.000 ultraortodoxos viven aquí y la alta densidad de la población ha convertido a Bnei Brak en un foco de contagio del coronavirus peligroso para el resto de Israel. Moshe Morgenstern va camino de la sinagoga central en Bnei Brak, un suburbio ultraortodoxo de Tel Aviv. El templo está cerrado por la pandemia, por lo que los fieles rezan afuera. Morgenstern, abogado, coordina el grupo de prevención frente a la COVID-19 en este lugar. Se ha generado un estigma contra los ultraortodoxos y Bnei Brak en la opinión pública. La gente piensa que los Haredim están todos enfermos y que infectan a la gente. Eso es malicioso y no es cierto. No creo que haya otra comunidad que respete las reglas tan estrictamente como nosotros. Esta localidad es considerada desde mucho un foco de las infecciones de COVID-19. Aún hay más de 100 nuevos casos diarios en Bnei Brak, uno de los municipios más densamente poblados del país. Hay familias donde hasta 20 personas comparten un apartamento de 75 metros cuadrados con un baño y una ducha. Si uno enferma, todos enferman. Muchos carecen de internet y smartphones. Solo se informan mediante los muros publicitarios. La administración de la ciudad ha creado un equipo de gestión de crisis. Morgenstern y su equipo, con el apoyo del ejército, trabajan sin descanso para contener la pandemia. Muchas de las diversas comunidades ultraortodoxas prohíben el uso de la tecnología moderna, pero el equipo de Morgenstern la emplea para monitorear con precisión cada barrio y aislar a los infectados desde el principio. Comprobamos la identidad de las personas infectadas y las trasladamos fuera de la ciudad, solo se acceden, por supuesto. Creemos que mientras más casos extraigamos, menos se propagará el virus en la localidad. Una familia ha sido puesta en cuarentena. La ambulancia la lleva a uno de los hoteles de Jerusalén convertidos en alojamientos de cuarentena y administrados por el ejército israelí. Morgenstern está de nuevo en la carretera. El virus lo mantiene ocupado día y noche. Es duro, es muy difícil y exigente. Pero no me doy por vencido. Alguien nos cuida desde arriba. En Bnei Brak, todos los esfuerzos son pocos para contener la pandemia, al igual que en otros lugares de Israel que sufre una segunda oleada del coronavirus. Nos vamos ahora hasta Jerusalén para conectar con el periodista Mikel Ayestarán. Mikel, se habla, a ver si te tenemos en imagen. Ahí estás. Mikel, se habla de una desescalada demasiado apresurada en Israel como una de las principales causas de la segunda ola de contagios. ¿Es esto así y a qué otras causas apuntarías tú? La desescalada se realizó en Israel por fases, pero los expertos coinciden en señalar que se sucedieron de forma demasiado rápida y temprana y sin excesivo control por parte de las autoridades. Hay que recordar que Israel fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras e imponer fuertes restricciones por el coronavirus nada más empezar los primeros casos
a comienzos de febrero, cuando no había apenas casos de muertes comparados con otros países del mundo. Aquí ya se habían cerrado bares, escuelas, restaurantes, se habían impuesto cuarentenas a los recién llegados. Fue una especie de ejemplo, ¿no?, para todo el mundo. A mediados de abril comenzó una rápida vuelta a la normalidad después de la pandemia y parecía que era una cosa ya del pasado, ¿no? Incluso durante el verano se intuía que iba a ser y así iba a quedar todo olvidado. Sin embargo, nos damos cuenta que los contagios han disparado hasta un 500%. Desde comienzos de junio se ha duplicado ese porcentaje en áreas habitadas por religiosos ultraortodoxos y también por la población árabe en el norte del país. En abril, el país comenzó la desescalada con 171 muertos por el virus y poco más de 13.000 infectados. Ahora son 117.000 casos y ya son casi 1.000 los muertos. La situación política en Israel es cuanto menos complicada. 3 elecciones en un año y medio, un primer ministro que se enfrenta a un juicio por corrupción. ¿Hasta qué punto influye esta inestabilidad política en el manejo de la pandemia? Bueno, es un factor importante, yo creo. En la primera fase, digamos, de la pandemia, en febrero-marzo, fue el primer ministro Benjamin Netanyahu en persona quien asumió el mando de todas las operaciones y también el que se colgó las medallas de la buena marcha en esa curva de infecciones que no subió. Pero las luchas internas de poder, los diferentes equipos que se han ido creando en el Ministerio de Sanidad y un ministro de Salud como el ultraortodoxo Jacob Litzman, pues no ayudaron a controlar la situación en la desescalada. Litzman en concreto fue muy criticado porque en un primer momento excluyó a las poblaciones, a los núcleos religiosos, de tener que mantener la distancia social o de tener que respetar las limitaciones en los aforos de las sinagogas, ¿no? Después tuvo que dar marcha atrás, él mismo dio positivo por coronavirus y finalmente acabó dejando el ministerio. El nuevo gobierno que tiene Israel, después de esas 3 elecciones en poco más de un año, ha designado a un responsable máximo ahora en la lucha contra la pandemia, pero este se enfrenta a los difíciles equilibrios internos, ¿no?, que hay en el nuevo ejecutivo, dividido claramente entre Netanyahu y Benny Gantz. Hoy los alumnos vuelven a las clases en Israel y desde aquí nos llama la atención que tengan lugar en parques o en teatros para garantizar la distancia social, la distancia física. ¿Qué opiniones hay en Israel acerca de esta curiosa vuelta al cole? Bueno, la vuelta al cole en Israel era una prioridad, como ocurre en otros muchos países. Las escuelas se reabren, sin embargo, pues con las mismas dudas, ¿no?, que hay en todo el mundo. Y sobre todo teniendo muy presente lo que ocurrió en el curso pasado. Dentro de esa política de rápida desescalada de la que hemos hablado antes, las aulas abrieron para el último mes lectivo, para el mes de mayo, y entonces en apenas un mes más de 240 centros educativos tuvieron que cerrar con unos 2.000 positivos y más de 22.000 personas llegaron a estar en cuarentena entre personal y alumnado. Vamos a ver qué ocurre ahora, pero de momento se han decretado una serie de zonas rojas donde no se van a abrir las escuelas. Gracias, Mikel Ayestarán, desde Jerusalén. Gracias a vosotros. En la Franja de Gaza rige desde la semana pasada el toque de queda después de que se detectaran los primeros casos de contagios comunitarios y no importados. Todos los comercios y negocios considerados no esenciales cerraron sus puertas. Los nuevos positivos se detectaron en distintos lugares de una franja palestina bloqueada, superpoblada y empobrecida. Un brote de mayores dimensiones podría colapsar un sistema de salud ya de por sí golpeado por años de guerra y aislamiento y que solo cuenta con unas cuantas decenas de respiradores artificiales. El Comité Internacional de Cruz Roja ha advertido de la delicada situación a la que se enfrenta la Franja de Gaza en esta pandemia. Ignacio Casares es el jefe de la subdelegación de este comité de la Cruz Roja en Gaza y está ahora con nosotros. Ignacio, en primer lugar, denos, por favor, una imagen de lo que es la pandemia en la Franja de Gaza para que podamos hacernos una idea de la situación a la que se enfrentan allí los palestinos. Buenas tardes, Cristina. En primer lugar, si tuviéramos que centrar una imagen de lo que es la pandemia ahora mismo en Gaza, una zona superpoblada, una altísima densidad de población, yo tendría que decir que es un confinamiento dentro de un confinamiento, algo así como las matrioscas rusas, estas muñecas que están dentro de otras muñecas más grandes. Gaza vive unas severas restricciones de movimiento fuera de la franja debido a la ocupación que se vive en Palestina. Y además de eso, las autoridades gazatíes han impuesto un confinamiento más o menos estricto en función de la severidad de la extensión del virus y de la COVID dentro de la franja, pero que
desde luego de noche y en muchos casos durante todo el día, obliga a las familias a permanecer en casa. ¿Qué déficits más presenta el sistema sanitario en la Franja de Gaza frente a la pandemia? El sistema de salud de Gaza está llevado al límite. El sistema de salud de Gaza es incapaz de absorber ningún tipo de crisis, desde luego una guerra o las famosas manifestaciones en la verja relacionadas con la gran marcha del retorno, y mucho menos con una pandemia, que es algo que nunca se había vivido en Gaza, y las necesidades se refieren sobre todo a material sanitario, se refieren al material de laboratorio, material de protección, las mascarillas, los guantes, las batas, las pantallas para proteger el rostro. Y sin ir más lejos, el otro día hicimos una donación, hasta qué punto quiero resaltar lo básico de las necesidades del sistema de salud de Gaza. Hicimos una donación de colchones y ropa de cama de hospital. Si el confinamiento es difícil en los países ricos, en zonas de crisis continua como Gaza es mucho más complicado, nos lo estaba contando usted, porque además se une a esto que la gente tendrá que ir a trabajar para no pasar hambre literalmente. ¿Se está respetando el toque de queda en la Franja de Gaza? En general, la información de la que disponemos nos indica que sí, que la población respeta el toque de queda, respeta la permanencia en los domicilios, pero como usted bien decía, la situación humanitaria en Gaza antes de la llegada del virus, antes del COVID, era ya calificada como crisis humanitaria, una especie, si tuviéramos que poner otra imagen, un hombre que se ahoga y que solamente respira a través de un pitillo, de una pajita, como decimos en España. 50% de desempleo, 70% de desempleo en la población joven, poca calidad del agua, 5 o 10% nada más del agua es potable. El sistema de tratamiento de aguas residuales necesita electricidad, que por cierto es la misma electricidad que necesitan las familias en las viviendas, y ahora mismo, a día de hoy, el suministro de electricidad llega como 8 a 10 horas por día. Muchas gracias, Ignacio Casares, jefe de la subdelegación del Comité de la Cruz Roja en Gaza. Gracias. Y con esta entrevista ponemos punto y final al especial de coronavirus por hoy. Volvemos mañana. Hasta entonces.